En este video haremos un repaso de Deuteronomio 32:8, en donde nos revela que el juicio a los hombres en la Torre de Babel fue en realidad el origen de los principados que están sobre las naciones. Leo en Deuteronomio capítulo 32 y verso 8 en la versión Reina Valera 1960. Cuando el Altísimo hizo heredar a las naciones, cuando hizo dividir a los hijos de los hombres, estableció los límites de los pueblos, o sea, las fronteras, según el número de los hijos de Israel. Esto hemos venido viendo desde el video pasado. Este es el video número 12 de la parte 5. Y estoy hablando acerca de la caída de los Benei Ha-Elohim que sucedió en la Torre de Babel, lo que yo llamo la caída número 3 de estas entidades o de estos ángeles, como nosotros decimos, y cómo esas entidades altamente poderosas e inmortales se rebelaron en sus corazones contra su Padre eterno, queriendo ser como Dios, entre comillas, en los lugares celestiales, pero ellos no descendieron al planeta Tierra. Los otros ángeles de la caída 2, de los tiempos de Enoc y Noé, que ya estudiamos en los videos anteriores, esos sí descendieron a la tierra, pero están presos en cadenas de oscuridad, dice la Biblia, en una celda espiritual, por así decirlo, profunda, en otra dimensión que nosotros no conocemos, y no pueden salir de ahí hasta el día señalado. Pero en la Torre de Babel, al mismo tiempo que los ángeles o los príncipes, Benei Ha-Elohim, los hijos de Dios, se rebelaban en los lugares celestiales con un deseo perverso en su corazón de ser como Dios, en otras palabras, de tener el puesto de Jesús, porque Jesús está sentado a su diestra como Dios, dice la Biblia. Ellos anhelando ese puesto fue algo perverso en sus corazones. Entonces, cuando la humanidad se rebeló y estaban siendo juzgados en la Torre de Babel, al mismo tiempo que estos ángeles o príncipes de Benei Ha-Elohim se rebelaban en los lugares celestiales, también la humanidad estaba rebelándose bajo el liderazgo de Nimrod, y se rebelaba contra el Padre eterno en la tierra, queriendo hacerse un nombre para sí mismos y erigiéndose a sí mismos bajo el concepto de llegar a ser como Dios. En otras palabras, ellos estaban rechazando al Creador de los cielos y la tierra como Dios, estaban rechazando a nuestro Padre eterno como su Dios. Ya hablé en videos pasados cómo ese concepto profundamente maligno y oscuro fue la razón también para que Hasatán fuera expulsado de los cielos. A continuación voy a repasar brevemente, basado en Deuteronomio 32:8, que es el pasaje que estamos viendo desde el video pasado. Vamos a ver las diferentes traducciones que vimos en el video pasado, pero organizadas conforme a los términos que se usan. Y
Estas versiones no dicen que la división de las naciones en el juicio de la Torre de Babel se hizo basado en el número de los hijos de Israel, como dice la gran mayoría de nuestras versiones, porque eso no hace ningún sentido. Israel ni siquiera existía, así que no tiene ningún tipo de aplicación ni lógica el hacer la división de los pueblos de parte de Dios en el juicio de la Torre de Babel conforme al número de los hijos de Israel, porque estos ni siquiera existían. Pero estos otros términos y estas traducciones que estamos revisando nos ayudan a probar que la división se hizo de acuerdo al número de unos seres celestiales que no eran terrenales, sino, como acabo de decir, celestiales, entidades espirituales e inmortales de alto rango y poder que reciben su descripción en las siguientes traducciones como sigue. En las siguientes versiones de la Biblia describen a estas entidades y las relaciona en los términos siguientes. La versión de inglés contemporáneo le llama ángel guardián, que Dios hizo la división de las naciones y Él, escuche esto hermano, Él asignó un ángel guardián para cada nación. En la versión fácil de leer en inglés, dice que Él asignó las fronteras para toda la gente y que hizo las naciones conforme al número de los ángeles que habían con Él. O sea, en otras palabras, según mi entendimiento, los ángeles que se estaban revelando. Un ratito veremos más acerca de eso. En la traducción de las buenas nuevas, la expresión que se usa en la interpretación del verso de Deuteronomio 32:8 dice que Él le asignó a cada nación un ser celestial. Mire usted, hermano, es importante que vayamos asimilando esos términos. En la versión, la Biblia viviente en inglés, dice que Él dividió el mundo en naciones y le dio a cada nación un ángel supervisor. Ya hablamos acerca de eso, los watchers, los vigilantes, los supervisores, y vamos a ver algunos ejemplos bíblicos acerca de eso en un momento. En la versión de El Mensaje, la Biblia El Mensaje en inglés, dice de que Él dio a las gentes las fronteras y lo puso bajo el cuidado de guardianes divinos. En la otra versión dice de que las fronteras de los pueblos fueron conforme al número de los seres divinos. Así que los puntos importantes que vemos en estos versos que acabamos de revisar es que fueron asignados uno de estos seres, como usted quiera llamarle, guardianes, ángeles, seres celestiales, seres divinos, como quiera que sea. La connotación de los versos nos hace ver que fue asignado uno para cada nación, que el número de las naciones se basó en un número de esos seres divinos que estaban siendo asignados a cada nación. Y según algunos expertos, como ya mencioné en el video pasado, estamos hablando de 70 a 72 naciones. O sea que si hubo un príncipe para cada nación, básicamente podríamos arguir que estamos hablando de 70 a 72 principados o príncipes, Benei Ha-Elohim, que se rebelaron y que estaban siendo asignados como dioses a las naciones rebeldes, hijos de Dios rebeldes como dioses sobre las naciones rebeldes que rechazaron a el creador de los cielos y la tierra, nuestro Padre eterno, como Dios. Aquí hay un dato muy interesante,
Porque en Lucas 10 y el verso 1, el Señor envió 70, precisamente 70. ¿Usted cree que eso es por casualidad? No, Él estaba enviando un mensaje, Él estaba preparando discípulos para ir a infiltrarse en todas estas 70 naciones de los principados. Cada vez que una persona nace de nuevo, está saliendo de la autoridad de esos dioses de las naciones, está saliendo de la cobertura de los principados y viniendo al verdadero Dios. Este es un dato en cuanto a la caída 3, pero en la caída 2, en los 200 ángeles que descendieron, según mi entendimiento, al monte Hermón, ¿en dónde cree usted que Jesús dijo que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia? Justamente en el mismo lugar en donde descendieron los 200 Benei Ha Elohim rebeldes en la caída número 2. Esos son un par de datos muy interesantes. Ahora, también vimos, y voy a repasar en este momento, expresiones que se usan en estas Biblias para describir y les llama los Benei Ha Elohim. En inglés se les llama los hijos de Dios, y una de las versiones en Deuteronomio 32:8 está en la versión de inglés estándar, en donde dice de que la división de las naciones se hizo conforme a los hijos de Dios. También otra versión en español que dice eso es la palabra España. Usa el término que la división de las naciones se hizo conforme al número de los hijos de Dios. También la palabra Hispanoamérica usa la misma expresión en español de los hijos de Dios. En inglés tenemos la versión internacional estándar y les llama los hijos de Dios. Y también vimos en pantalla la vez pasada en la Septuaginta que la expresión hebrea es traducida al inglés como los hijos de Dios, que en hebreo sería Benei Ha Elohim. Como podemos ver en pantalla también estoy poniendo una copia de Deuteronomio 32:8 en la Biblia de los manuscritos del Mar Muerto. Y vimos ahí que la expresión que se usa está marcado abajo con amarillo el versículo, y al final dice ahí marcado en verde los hijos de Dios, que viene del hebreo Benei Ha Elohim, y eso ya lo vimos. Y también, si usted nota más arribita, en donde termina una frase que están poniendo las personas que están interpretando el hebreo, hacen una referencia al verso 43, pero antes de hacer la referencia, ellos ponen una nota diciendo que en el manuscrito que se encontró del libro de Deuteronomio en la cueva 4, especifica que en la expresión de los hijos de Dios denota que seres divinos sirvieron y fueron establecidos como protectores de las naciones. Y también dice después de eso que vaya a verse el verso 43, y el verso 43 en los manuscritos del Mar Muerto en Deuteronomio 32 es traducido hijos de Dios, que viene del hebreo Benei Ha Elohim. Y esa nota refiere en el verso 43, da referencia diciendo en los manuscritos del Mar Muerto, invita a todos los demás dioses a inclinarse delante del Dios creador de los cielos y la tierra. Así que en hebreo vemos nosotros que estos son los Benei Ha Elohim. Ahora, con respecto a eso de los Benei Ha Elohim, Benei significa básicamente hijos. Elohim significa lo que la palabra que es usada
hasta miles de veces en la Biblia para describir a Dios. Pero Elohim es plural, que significa dioses. Pero se le antepone el artículo ha, Bene ha, Elohim, y ese artículo denota o enfatiza una preeminencia. Si solo decimos Benei Elohim, técnicamente estamos diciendo que son hijos de algún Dios. Pero al agregarle el término Ha, Benei Ha Elohim, es como decir que son hijos del Dios de dioses, por así decirlo. Está enfatizando Ha Elohim, es como decir hijos de el Dios. Lo cual hace que inmediatamente en la mente de uno que sabe hebreo comprenda que se está refiriendo a seres que no son humanos, sino que son seres divinos, que son más que ángeles. Yo creo que el mismo nombre Elohim ya está diciendo mucho, que descartamos, ya sea inconscientemente o voluntariamente lo ignoramos. Y quizá nuestros ojos están cerrados para no comprender. Pero aparte de eso, debemos considerar seriamente que cuando la Biblia nos está diciendo hijos, que Él hizo las divisiones conforme a los hijos de Dios, eso es exactamente lo que quiere decir. Hijos, no está diciendo otra cosa. Si dice hijos en la Biblia, nosotros debemos dar validez a esa expresión. Yo creo que la expresión Benei Ha Elohim no son simples ángeles, como ya hemos estudiado en otros videos, sino que el término está refiriéndose a hijos en el sentido de que son hijos de la misma clase, si se puede decir así, de la misma especie de Dios, si se puede decir así. Desde nuestra experiencia como creyentes, para que usted comprenda un poco lo que estoy tratando de decir, y desde un punto de vista simple, nosotros entendemos que Dios tiene diferentes clases de hijos. Por ejemplo, Jesús es su hijo, y nosotros también somos sus hijos, de acuerdo a la Biblia. Pero nosotros somos una clase diferente de hijos a Jesús, pero ambos somos hijos. Lo que estoy tratando de explicar es que hijos no solo se refiere a una clase específica, sino que puede haber otra clase de hijos, y en lo que estamos estudiando denota aquí en la Biblia que estos eran otra clase de hijos. Según mi entendimiento, es lo que yo llamo los hermanos menores de Jesús. Eran seres divinos, casi como Jesús, más que ángeles, pero que ellos son hijos que se estaban revelando, son Benei Ha Elohim, son hijos de Elohim, que se estaban revelando en sus corazones. Ahora, si nosotros llegamos a ser electos para llegar a ser como Jesús o Yeshua, eso significa o implica que nosotros llegaremos a ser otra clase de hijo, no solo un hijo de Dios cristiano, si se puede decir así, sino que hay personas que serán ascendidos a vencedores, a Benei Ha Elohim, y si somos ascendidos por él, créame, estaremos muy ocupados porque serán dadas asignaciones para que seamos parte de los watchers, parte de los vigilantes, seamos asignados a supervisar áreas, así como las traducciones que estamos revisando de este verso, en áreas del reino de Dios que nos serán asignadas funcionando en una dimensión celestial desconocida para la raza humana. De la misma manera en que habrá personas que no llegarán a ese nivel, digamos, pero que llegarán a ser reyes de las naciones, reyes y sacerdotes, ahí está en la Biblia. O que llegarán a ser, como Jesús dijo, uno será gobernador de 10 ciudades, otro será gobernador de 5 ciudades, otro será gobernador de 2 ciudades, o sea, diferentes niveles de gobernación, tanto terrenal como celestial. Está bien si usted no está de acuerdo conmigo, yo sé que esto no es común, pero le animo a que sigamos adelante. Lo que sí, supongamos que yo estoy equivocado y que esto no es así, que estoy equivocado.
No hay problema, hermano. Lo más importante que yo enfatizo es sigamos para parecernos a Jesús, para llegar a ser como Él. En eso sí, todos debemos estar de acuerdo, en que se haga todo este tipo de posiciones, tanto terrenales como espirituales, digamos hasta cierto punto que eso no es tan importante como el hecho de llegar realmente a ser como Jesús. Ahora, en relación a Jesús con estos otros seres divinos, a diferencia de los otros hijos que Dios tiene, Yeshua, escuche bien, es el único hijo que fue engendrado del Padre en una mujer para ser nacido del agua y del Espíritu, conforme a los propósitos del Altísimo. Lo que le da solamente a él es un título exclusivo. Le da el título de Hijo del Hombre. Ninguno de los otros seres que son hijos de Dios y que están en los cielos, ninguno de esos seres divinos puede tomar ese nombre que es, ese título que es el Hijo del Hombre. Solo Jesús vino a experimentar en carne propia, si se puede decir así, lo que es ser hombre, pero luego volver a ser ascendido como Dios. Así que Él es el perfecto ser Dios hombre, por la gran sabiduría y propósito eterno. Mi argumento es que los llamados Bnei Elohim fueron, por así decirlo, casi iguales a Jesús, por así decirlo. Así como ya estudiamos que los ángeles caídos o hijos caídos fueron creados especiales, poderosos hijos de la misma clase de Elohim, en maneras que nosotros no podemos imaginar. Pero no fueron hijos engendrados como lo fue Jesús. Jesús sí pasó por un vientre materno, por así decirlo, pero ellos no, ellos solo fueron hijos creados por el Padre. Así que Jesús o Yeshua es el único hijo concebido o engendrado, pero no es el único hijo que Dios tiene. En la Biblia encontramos un ejemplo a esta expresión concebido que puede ayudarnos a aclarar hasta cierto punto lo que vengo diciendo. Y eso está en Hebreos 11:17. Vamos a ver la expresión concebido, engendrado, y vamos a analizarlo. Hebreos 11:17 dice: por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. El que recibió las promesas ofreció su único hijo engendrado. Un momento. El único hijo engendrado dice ahí en Hebreos 11:17. La expresión único hijo engendrado de Abraham es enfatizado en ese verso. Pero alguien podría decir que aquí la Biblia está mal, porque todos sabemos que en el libro de Génesis registra que Abraham tuvo también otro hijo que se llamaba Ismael y que fue también engendrado y concebido antes que Isaac. Desde un punto de vista natural y lógico, Isaac no era el único hijo engendrado. Desde un punto de vista natural y lógico, Isaac no era el único hijo engendrado que Abraham tenía. Pero Ismael fue nacido, por así decirlo, fuera de orden. Su origen no fue en el corazón del Padre Eterno. Podríamos decir que fue una voluntad permisiva y no la voluntad perfecta de Dios, por razones que escapan a nuestro entendimiento. Así que, aun cuando Abraham naturalmente engendró dos hijos, solo uno es registrado por el Espíritu como el hijo engendrado y concebido de Abraham, de acuerdo a las Escrituras, el hijo de la promesa, que es Isaac. Así, la bien conocida frase de Juan 3:16, donde dice que tanto amó Dios al mundo que dio a su hijo
unigénito. ¿Qué quiere decir eso? Eso no quiere decir que no tiene otros hijos, como acabamos de ver en Hebreos 11:17, el ejemplo de Abraham con sus dos hijos. Solo uno es mencionado como engendrado, el único engendrado, pero no fue literal y físicamente así. De la misma manera, cuando en Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, en otras palabras, fue el único engendrado de todos los hijos que él tiene en los cielos, de los Benei Elohim que ya hemos venido viendo en varios versículos de la Biblia. Jesús fue el único engendrado, el unigénito de Dios. En ese sentido, todos los demás hijos fueron creados. El corazón del Altísimo escogió a Isaac, no a Ismael, para heredar las promesas hechas a Abraham, y desde ese punto de vista, Isaac fue el único unigénito de Abraham. Ahora, teología es un tema muy complejo, y aun cuando yo no soy un experto, encontré una reveladora referencia literaria en cuanto a la expresión hijos de Dios en la Biblia. Hay un genio de la gramática que se llamaba Gesenius, el señor Gesenius Wilhelm, en Alemania en 1813, y él escribió un libro de gramática hebrea que se llama Gramática Hebrea Gesenius, ¿ok? Y fue originalmente publicada en Alemania en 1813. De acuerdo a algunos escritos, él fue un experto en hebreo bíblico, el hebreo original que no tiene comitas ni puntitos, todas las cosas que tiene ahora el hebreo moderno. Eso no existía. Este hombre era un experto en el hebreo original y antiguo. Su obra fue editada y ampliada por un hombre que se llamó Emil Kautz, que es un alemán, y fue traducida al inglés por otro señor que se llama Arthur Ernest Cowley en 1910. La gramática hebrea Gesenius, el libro que él escribió, sigue siendo uno de los recursos científicos más importantes en la gramática bíblica hebrea, y él consideró el cambio de dicción del hebreo histórico bíblico como una corrupción. En otras palabras, el que le hayan agregado puntitos y comas para el hebreo que ahora usamos nosotros, él lo consideró una corrupción, y él literalmente explica acerca de la expresión Benei Elohim o los hijos de Dios en el Antiguo Testamento, cómo sigue. Y voy a poner eso en pantalla. Él dice en este libro de gramática hebrea de Gesenius, dice, Ben denota membresía. Ben quiere decir hijo en hebreo. Ben denota membresía de un gremio o sociedad, ya sea de una tribu o cualquier clase definida. Aunque, explica él, Benei Elohim, mencionado en Génesis 6 y mencionado en el libro de Job, propiamente significa no hijos de Dios, dice él, sino seres de la misma clase de Elohim. Es lo que él dice. Eso explica por qué Yahweh está protegido 24/7 todo el tiempo, por así decirlo, por seres extraños y muy poderosos con 6 alas. Porque estos otros seres o hijos, o los Benei Elohim, o estos hijos dioses, quienes tienen la prerrogativa de propia voluntad para tomar sus propias decisiones. Algunos de los hijos que cayeron demuestran sin lugar a dudas de que ellos pueden definitivamente usar su voluntad cuando decidieron descender a este planeta y establecerse como dioses, buscando procrear una no ordenada raza que desafía al Creador y que contamina toda la creación. No todos los Benei Elohim cayeron, así que todavía
quedan muchos hijos de Dios en el ámbito celestial, en el ámbito espiritual, allá arriba, que aun cuando han sido creados como dioses, si se puede decir así, no lo son como dioses con la idea que nosotros tenemos de que van a recibir adoración. No, no, no. Sino que estoy hablando de dioses en el sentido de una posición espiritual. Son creados con una cierta característica, ¿verdad? Que es divina. Así que tenemos un Dios que también tiene una cierta característica reproductiva saludable y fértil de un creador eterno y quien tiene muchos hijos. Él es fértil y quien les concede gobernar o reinar a estos otros hijos dioses, si se puede decir así, en diferentes aspectos de su reino, lo cual es la razón para que también sean llamados watchers o vigilantes o atalayas, que vamos a ver un par de ejemplos acerca de eso en un momento. Los hijos creados, caídos, los Benei Ha Elohim que cayeron, tanto en la segunda como en esta tercera caída en la Torre de Babel, fueron contaminados en sus corazones con la misma contaminación de eternidades pasadas, con un anhelo malévolo y perverso de llegar a ser como Dios, para recibir adoración, querían ser como Dios. Aun cuando considero que en cierta manera ellos son dioses, si se puede decir así, estaban encargados de ciertos aspectos del reino en dimensiones superiores a la nuestra. Pero ahora, la caída de estos principados, de estos príncipes, de estos Benei Ha Elohim, ha abierto esa oportunidad para nosotros los humanos mortales por medio de Yeshua y su semejanza. Y ya expliqué yo en videos anteriores en esta parte 5 desde el comienzo cómo nosotros podemos participar y qué es lo que tenemos que hacer. Y hay otros estudios más que vienen que van a explicar con mayor detalle también los tratos personales de Dios para que nosotros logremos convertirnos en los vencedores, para que tengamos la oportunidad de correr y llegar a ser Benei Ha Elohim, llegar a ser principados, pero de los buenos, no de estos caídos, para que se cumpla lo que Pablo habló en 1 Corintios 2:9, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han entrado en el corazón del hombre, nunca. Otra versión dice que nunca se ha cruzado por la imaginación del hombre. Son las que Dios tiene preparadas para aquellos que le aman. Por así decirlo, las posiciones que abandonaron los ángeles caídos de la caída 2 de los tiempos de Enoc y Noé se quedaron vacías y ahora hay vacantes para aquellos que apliquen y califiquen. Pero no solo eso, hermano, también los principados que están funcionando hoy y que estamos viendo que fueron asignados principados sobre las naciones van a perder su puesto y serán despedidos de su cargo. Y esos espacios, esas vacantes, según la profunda sabiduría de Dios, Él tiene planes de llenarlos con personas tan débiles como usted y como yo. Gente mortales, humanos, débiles, raquíticos, fallones, hermano. ¿Cuántas veces hemos fallado? Pero en su sabiduría, Él tiene planes para escoger a algunos de nosotros, para ocupar esos lugares y alzarnos como Benei Ha Elohim y llegar a ser como Jesús hasta la altura de la plenitud de Cristo, como dice Efesios 4:13. Ahora también debemos considerar el hecho de que el Altísimo Yeshua, Él no va a dar títulos vacíos. Es mi conjetura que aquellos electos, los vencedores de las 7 iglesias, que lleguen a ser semejantes a Yeshua, semejantes a Jesús, les serán asignadas diferentes tareas
en posiciones en el reino del Altísimo que necesitan ser cubiertas. Los electos no estarán sentados en algún lugar cerca del trono después de ser resucitados en la primera resurrección, con un diploma de graduación en la mano, por así decirlo, un certificado de que son semejantes a Jesús ahora en sus manos, solo viendo a todo el mundo, los ángeles de arriba para abajo, ocupados realizando sus labores. No, Señor, habrá descripciones de trabajo para todos aquellos que lleguen a ser de alguna manera ascendidos en diferentes puestos, tanto en la tierra como en los lugares celestiales. Así que esas descripciones de trabajo podrán ahora trascender dimensiones, yendo y viniendo. Eso va a ser maravilloso, hermano. Entra la esfera terrestre y la esfera celestial y aún más allá. Algo desconocido para nosotros, debido a que de ahí en adelante estas personas tendrán cuerpos glorificados. Así que es importante que nosotros consideremos esas cosas en cuanto a los Benei HaElohim. Pero hay más, hermano. En estas traducciones de Deuteronomio capítulo 32 y verso 8, hay otras expresiones que se usan en las traducciones de ese versículo. Por ejemplo, en inglés, en la edición de la versión americana revisada, dice que que las naciones fueron divididas conforme al número de la asamblea celestial. Oiga usted, qué interesante. Dios dividió las naciones en la torre de Babel conforme al número de la asamblea celestial, dice esa versión, y también en la New English Translation, la traducción nueva del inglés, dice que él se basó en el número de los ángeles en su corte celestial. Pero ya vimos que estos no son angelitos como nosotros, el concepto genérico que nosotros tenemos de un ángel, sino que eran más que ángeles. También vemos que en la New Living Translation, la traducción nueva viviente, dice de que la división de las naciones se hizo conforme al número de su corte celestial. En español, la nueva traducción viviente dice que la división de las naciones se hizo según el número de su corte celestial. Y ahorita vamos a ver unos ejemplos acerca de eso, de la corte celestial, hermano. También, dentro de estas traducciones que vemos de Deuteronomio 32:8, revisamos la porción de el libro de Deuteronomio que fue encontrada en la cueva 4 de Qumran en Israel, y en la Biblia que se llama Common English Bible, la Biblia en inglés común, dice que él hizo las divisiones o las fronteras de las naciones basado en el número de los dioses, con D minúscula, basado en el número de los dioses. Es lo que le digo, estos eran Benei HaElohim, estos eran hijos dioses, como veremos otros versículos en este momento. También vemos que en la nueva revisión estándar de la edición católica, especifica que la división de las naciones se hizo conforme al número de los dioses. También la versión de la edición revisada estándar anglicana traduce y dice que la división de las naciones se hizo conforme al número de los dioses, con D minúscula. También la nueva versión estándar revisada dice en inglés de que la división de las naciones en la Torre de Babel se hizo conforme al número de los dioses. Ahora, en español, en el Salmo 82, encontramos nosotros un versículo
muy revelador. En realidad el Salmo 82 en su totalidad es muy revelador en muchos aspectos, pero viéndolo así superficialmente, voy a leer en el Salmo 82:1, que ya lo hemos visto en otros videos, pero debo mencionarlo porque está relacionado con lo que estoy hablando ahorita. Dice Salmo 82:1: Dios está en la reunión, oiga bien hermano, Dios está en la reunión de los dioses con D minúscula. En medio de los dioses juzga. Y ya hemos hablado acerca de esto, que no se está refiriendo a Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo como algunos piensan, porque en el verso 2 dice: ¿hasta cuándo juzgaréis injustamente y aceptaréis las personas de los impíos? O sea, el Dios de dioses está reprendiendo a los otros dioses y los está regañando. Entonces no me va a decir usted de que Él está regañando a Jesús y al Espíritu Santo porque ellos están juzgando injustamente y están aceptando a las personas de los impíos. Eso no hace ningún sentido, hermano, definitivamente. Y entonces, también en este mismo salmo vemos en el verso 6, Dios está diciendo, escuche esto, hermano, esto es un punto muy importante. Dios mismo está hablando y dice Dios: yo dije, vosotros sois dioses con D minúscula, y todos vosotros, hijos del Altísimo. Un momentito, Dios mismo en este versículo 6 está uniendo el concepto de dioses con hijos. Y en este caso, en el hebreo, se usa también Benei, pero no para aplicarse como Benei Ha Elohim, sino Benei Ha El Elyon, los hijos del Altísimo. Y mire en el verso 7, se nota que estos no son jueces, ni son personas de renombre o ancianos de Israel, como algunos dicen. No puede ser, porque en el verso 7 dice específicamente, que Dios dice: pero como hombres moriréis. O sea que si dice que morirán como los hombres, que no son hombres. Y eso está bastante claro en ese verso. Estos hijos del Altísimo son dioses, pero a la vez son hijos. Y sigue diciendo en el verso 7. Voy a leer todo el verso 7 otra vez. Pero como hombres moriréis, o sea que no son hombres. Y como cualquiera de los príncipes que caeréis. Los príncipes caídos de la Torre de Babel, los príncipes caídos en los tiempos de Noé y de Enoc. Ellos son príncipes caídos, como cualquiera de los príncipes caeréis. Así que, basados en eso, podemos decir con una buena base bíblica que esos hijos dioses estaban siendo asignados como dioses de las naciones. Eso hace mucho sentido, porque precisamente el juicio contra las naciones fue porque rechazaron al Altísimo Creador como Dios. La gente estaba rechazando a Dios como Creador, se estaban erigiendo a sí mismos. Es como si Dios dijera: ah, bueno, con que no me quieren a mí como Dios, ok, entonces aquí tengo un puño de hijos que están desesperados por ser dioses, que tienen en su corazón un deseo perverso de ser como Dios, que es la expresión. Hay rebelión en su corazón. Entonces, aunque ellos eran ya, por así decirlo, dioses, al nivel de hijos, como acabamos de ver en el Salmo 82, aunque ellos eran dioses al nivel de hijos, la expresión de que ellos quieren ser como Dios es más profunda y trae otras implicaciones. Ese deseo contiene un profundo nivel de perversidad que el Altísimo no tolera, tal y como vemos en la caída de Luzbel y su destierro, por así decirlo, de los cielos en Isaías 14 y en Ezequiel
28. Entonces, basados en lo anterior, podemos establecer un cimiento importante en esta enseñanza, y es que en el juicio de la Torre de Babel a las naciones, además de confundir su lenguaje, también Dios el Altísimo se apartó de ellos como Dios y los entregó a los dioses de las naciones, que son príncipes en los aires, que influencian y controlan desde los aires los asuntos de los hombres. Eso se ve muy claro en la Biblia en Daniel capítulo 10. El verso 13 dice: mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, oiga esos términos, vino a ayudarme, y quedé allí con los reyes de Persia. Son reyes en una área cosmológica y geográfica en los aires que se llama Persia, sobre la región terrenal de Persia. El verso 20 dijo: él me dijo, hablando el ángel que está hablando con Daniel, ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia, y al terminar con él, el príncipe de Grecia, vendrá otro reino, otro principado en un área geográfica tanto terrenal como en la cosmología de lo espiritual. El príncipe y el reino, hay un reino de Grecia. Así que también ya vimos que en varias de las traducciones de Deuteronomio 32:8 vimos ciertas expresiones que nos van a ayudar en esto que estoy diciendo. En New American Bible Revised Edition, la versión americana nueva de la edición revisada, dice de que la división de las naciones se hizo conforme a la asamblea celestial. Oiga esos términos, hermano. Es como un concilio celestial, una asamblea celestial. También tenemos que la New English Translation, la traducción nueva del inglés, y la traducción nueva internacional de los lectores traducen y dicen que la división de las naciones en la Torre de Babel se hizo conforme a los ángeles en la corte celestial. Hay una corte celestial. También la traducción nueva viviente dice de que la división de las naciones Dios la hizo conforme al número de su corte celestial. También en español, la nueva traducción viviente dice que la división de las naciones en la Torre de Babel se hizo de acuerdo al número de su corte celestial. En otras palabras, hay una corte celestial, hay una reunión celestial, hay una asamblea celestial. Esas son expresiones que estamos viendo en estos pasajes, en este versículo, en estas traducciones. Eso concuerda con los siguientes pasajes. Mira, hermano, esto no es nada extraño en la Biblia, eso ya está ahí. Es extraño para nosotros porque no leemos bien la Biblia, pero ahí está, hermano. En Daniel 4:17 habla y dice: la sentencia es por decreto de los vigilantes, y por dicho de los santos la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres, y que a quien él quiere lo da, y constituye sobre él al más bajo de los hombres. ¿De qué está hablando este pasaje? No lo voy a leer aquí, está en Daniel 4:17, pero si usted lee todo el capítulo y todo lo que está alrededor de esto, lo que pasaba es que el rey Nabucodonosor se estaba gloriando de el imperio que él había creado, con la gloria de todo su reino, y vino el juicio de Dios contra él, y
fue decretado por los Watchers. Oiga bien, aquí dice, la sentencia fue por decreto de los Watchers, de los vigilantes. Y los santos dieron una resolución. Acabamos de ver la corte celestial. Acabamos de ver la reunión de los dioses, dice Salmo 82.1. La asamblea celestial. Hay un grupo de seres divinos que toman decisiones sobre la vida y sobre las cosas de los hombres en la tierra. Así que este es un pasaje en donde se ve que por decreto de los vigilantes o de los watchers se ordenó que Nabucodonosor se volviera como un animal y le crecieron las uñas. Dice que le creció el pelo como las águilas, andaba bien peludo y andaba comiendo pasto y andaba como loco. Por eso le digo, no toda la gente que uno ve allá afuera que actúa como locos son locos, hermano. Tiene que ver con asuntos espirituales. Pero este es un ejemplo en donde la corte celestial, la reunión de los dioses, los seres espirituales divinos están tomando decisiones, por supuesto, bajo la guía del Altísimo, el Dios primario, el Dios único. Pero ellos están tomando decisiones como watchers, como vigilantes sobre los asuntos de los hombres. En Daniel 4:17 vimos eso. Ahora, también hay otro pasaje más en Primera de Reyes 22, del 19 al 23. Voy a leer en la Reina Valera de 1960. Verso 19. Primero Reyes, capítulo 22, verso 19. Entonces él dijo, oye pues palabra de Jehová. Yo vi a Jehová sentado en su trono, y todo el ejército de los cielos estaba junto a él, a su derecha y a su izquierda. El profeta le está hablando al rey Acab. Y le está hablando también al rey de Judá, que había venido para visitar y para unirse en guerra contra Ramón de Galaad y rescatar unas tierras. Y entonces el profeta le está hablando a Acab porque fue determinado en los cielos que había llegado el día de su muerte. Y el profeta está compartiendo lo que él vio en los cielos para que se cumpliera esa palabra y Acab muriera. Vuelvo a leer el verso 19. Entonces él dijo, oye pues la palabra de Jehová, yo vi a Jehová sentado en su trono y todo el ejército de los cielos estaba junto a él, a su derecha y a su izquierda. Verso 20, y dijo Jehová, ¿quién inducirá a Acab para que suba y caiga en Ramot de Galaad? Y uno decía de una manera y otro decía de otra. Verso 21, y salió un espíritu y se puso delante de Jehová y dijo, yo le induciré. Y Jehová le dijo, ¿de qué manera? Verso 22, él dijo, yo saldré y seré espíritu de mentira en la boca de sus profetas. Y él dijo, le inducirás y aún lo conseguirás. Ve pues y hazlo así. Verso 23. Y ahora, he aquí Jehová ha puesto espíritu de mentira en la boca de todos tus profetas, y Jehová ha decretado el mal acerca de ti. Así que vemos que después de eso se enojó el rey y puso al profeta Micaías en la cárcel y se fue a la guerra, y hasta él se disfrazó como cualquier otro soldado, pero una flecha tirada al azar lo lanzateó justo donde está la coyuntura de las protecciones que usaban ellos en la guerra, y Acab murió porque se llegó el día de su muerte. Así que vemos aquí otra vez el concilio divino, la corte celestial, hablando y decidiendo acerca de la vida de Acab. En este caso, el día de su muerte. En Daniel 4 vimos que estaban decidiendo sobre la vida de Nabucodonosor, no para muerte, pero para que viniera calamidad contra él. Fue algo decidido. Y como ya vimos en el Salmo 82,
dice de que Dios está en la reunión de los dioses. Así que esto no es nada extraño, está en la Biblia. Es algo que a veces quizás no lo hemos pasado desapercibido, eso es todo. Ahora, esto, como dije, no es cosa nueva, que Dios usa una corte celestial o un concilio divino o una asamblea o reunión de los Benei Ha-Elohim para decidir sobre los asuntos de los hombres, reunión de los watchers, reunión de los vigilantes. Para nosotros sí suena nuevo porque no conocemos muchas cosas ni de la Biblia ni del reino de Dios. Alguien dirá, pero ¿y por qué no puede Dios tomar la decisión por sí mismo? ¿Por qué tiene que consultar otros seres divinos? ¿Qué acaso Él no sabe ya todas las cosas? Bueno, la respuesta que yo le daré a alguien si preguntara eso es dando un ejemplo de otro aspecto del reino en el cual Dios no necesita nuestra ayuda. Pero sin embargo, Él así quiere hacer las cosas y Él es Dios. Y me refiero a lo que nosotros llamamos ganar almas para Cristo. ¿Podría Dios ganar a la gente sin la ayuda suya y mía, hermano? Por supuesto que sí. Él podría enviar ángeles. Él podría enviar seres divinos, santos. Nosotros no estamos perfeccionados. Lo que menos tenemos es de perfectos. Pero sencillamente Él quiere que nosotros como humanos imperfectos prediquemos las buenas nuevas de salvación en Jesús para el perdón de los pecados del hombre. Él no nos necesita, hermano. Pero sin embargo, Él viene y usa a los hombres con ese propósito. De la misma manera, Él no necesita de consejos de estos otros seres creados o estos Benei Ha-Elohim o estos hijos dioses que Él tiene en la corte celestial. Él no necesita los consejos porque Él todo lo sabe, pero es la manera en que Él funciona en su reino. Él quiere dar oportunidad a sus criaturas para que participen con Él en su reino, y eso lo podemos ver muy claro. Así que se deja ver en la Biblia que a Dios le gusta que sus criaturas participen en sus planes. Bendito sea su nombre por eso. Se le agradece profundamente el abrir las puertas de la oportunidad para que le sirvamos de diversas maneras, aun cuando no somos dignos. Y Él tiene otros seres que podrían hacerlo mejor que nosotros. Sin embargo, Él quiere que nosotros seamos los que hagamos ese trabajo. Hasta este punto queda bien establecido que hubo una rebelión espiritual que fue manifiesta en la Torre de Babel con el comienzo de los principados. Les quedo en deuda con el contexto, que es el verso 9 de Deuteronomio. Vimos todo este video de Deuteronomio 32:8, pero nos falta todavía ver el contexto de Deuteronomio 32:9, el siguiente verso, en donde habla acerca de Israel. Y eso es algo que está pendiente, ya sea este próximo video o el siguiente. Voy a estar compartiendo acerca de eso. Mientras tanto, que la paz de nuestro Señor Yeshua sea en sus mentes y en sus corazones desde ahora y para siempre. Amén.